Today is all about Snapchat. Snapchat es la aplicación favorita de todo millennial. Aquí les tenemos 3 historias sobre la red social del fantasma. Corey Richards y Adrian Bellinger escalaron Everest y la idea era captar toda la acción en Snapchat. Por más de un mes compartieron fotos y video de cómo se prepararon y el comienzo de su aventura. Y no lo van a creer, al llegar al punto más alto, de más de 29,000 pies sobre el nivel del mar, el teléfono móvil dejó de funcionar. Las condiciones peligrosas de la naturaleza fueron demasiadas para el celular. A prankster uses Snapchat on ads and the end result is hysterical. Como pueden ver, este Snapchatter reemplazó los rostros de los modelos de los avisos publicitarios en una tienda usando los filtros que desfiguran. You know, I wonder if that affected sales. There are those who spend all day on social media instead of getting a job. But Graham Allgood, amazing name by the way, used social media to get a job. Este joven estudiante diseñó un geofilter en Snapchat para llamar la atención de Horizon Media, una agencia de publicidad. Y al ver lo que había creado, le ofrecieron un trabajo. The company let him know he was hired, how else, via Snapchat. He gets a job via Snapchat and all I do on it is take selfies with dog ears. Los invito a que sigan a Team Telemundo en Snapchat para ver todo lo que pasa tras bastidores aquí en Telemundo. Adiós. ¿Qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? Hola, yo soy Rafa. Yo soy Leslie. Y yo soy Karen. Y nosotros somos los Polinesios.